Es momento de nuestra sección de entrevistas. Hoy nuestro compañero Marco Fidel Suárez conversa con el comisario de familia municipal sobre el término restablecimiento de derechos y cómo este describe la situación de vulnerabilidad en la que viven muchos niños, niñas y adolescentes de jardín. Veamos. Así es, televidentes, bienvenidos a este espacio de entrevista en Jardín TV, el informativo de los jardineños. Hoy vamos a hablar de un término que mucho escuchamos pero poco entendemos y es el restablecimiento de derechos. Para eso me encuentro con John Mesa Quintero, él es el comisario de familia de Jardín. Bienvenido, comisario, a este espacio. Muchas gracias, Marco, un cordial saludo para toda la población jardineña. Bueno, entremos en materia. ¿Qué es un proceso administrativo de restablecimiento de derechos? Es un proceso o un trámite creado por la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2010, como un instrumento para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante la inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos. ¿Qué autoridades tienen competencia para realizar este tipo de procesos? La misma Ley 1098 de 2006, en sus artículos 96, 97 y 98 define que en primera instancia son los defensores de familia y los comisarios de familia los encargados de llevar a cabo el trámite o el proceso de restablecimiento de derechos. Sin embargo, en algunas eventuales excepciones se le entrega esta competencia al inspector de policía cuando en el municipio no hay defensor de familia y no hay comisario de familia. Por ejemplo, el municipio de Jardín no cuenta con defensoría de familia, entonces de manera subsidiaria esas funciones recaen en el comisario de familia. Es decir, que las ejercen ustedes desde su oficina. Nosotros nos encargamos de ejercer todo el trámite de restablecimiento de derechos desde el primer momento, desde que conocemos la noticia o denuncia hasta el término de la actuación administrativa. ¿Qué incluye o en qué consiste la verificación de garantía de derechos? La verificación de garantía de derechos consiste en, como su nombre lo indica, verificar el estado del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando ellos han sido vulnerados. Implica la verificación de su estado de salud psicológico o emocional, el estado nutricional y de vacunación, el estudio de su entorno familiar y la identificación de los factores de riesgo, el estado de vinculación al sistema educativo, al sistema de salud, al sistema de seguridad social, y básicamente son como esos sistemas. Puede decirse que entonces es como la primera fase de ese proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Correcto, es la primera fase y es obligatoria, ¿sí? Una vez se conoce de la presunta vulneración o amenaza o inobservancia de derechos de un niño, niña o adolescente, debemos ordenar estas acciones de verificación de derechos al equipo interdisciplinario de la comisaría de familia para que sean ellos los encargados de determinar si efectivamente hay lugar para abrir un proceso administrativo de derechos o se cierra la solicitud. ¿Y qué es una medida de restablecimiento de derechos? Las medidas de restablecimiento de derechos son las decisiones o las decretadas por las autoridades administrativas para garantizar el restablecimiento del ejercicio de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos niños que tienen alguna o que sufren alguna discapacidad, ya sea mental, física, sensorial, cognitiva, también se incluye en ellos. Estas medidas pueden ser provisionales o definitivas y deberán ser proporcionales de acuerdo a la amenaza, vulneración o inobservancia, garantizando en primer término el derecho del niño a permanecer en su medio familiar, cuando ellos sean garantes de sus derechos. He ahí, y me disculpan la expresión, muchas veces las personas dicen que nosotros quitamos niños. Esa expresión no es cierta. Lo que pasa es que cuando se hace este análisis de verificación de garantía de derechos y ante la inobservancia, vulneración o amenaza y esta familia no garantiza que ese niño esté seguro, esté protegido, que su bienestar sea completo, es obligación nuestra retirar esos niños de ese entorno peligroso, de ese entorno dañino y ordenar medidas precisamente que vayan a garantizar o a proteger sus derechos fundamentales. Claro, comisario, es como devolverles sus derechos a los niños, pero ¿cuáles entonces son esas medidas? Mira, las medidas básicamente están contenidas en la Ley 1098, es un listado
que no es taxativo, o sea, la ley 1098 trae algunas, pero le da margen de maniobra al defensor de familia o al comisario de familia para tomar otras de acuerdo al grado de vulneración o a la necesidad de los niños. Sin embargo, previamente también incluye algunas como la amonestación con asistencia a curso pedagógico a los padres o familiares de nuestros niños, niñas o adolescentes. La segunda, que explica un poco lo que decía hace unos minutos, es el retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad o del medio que amenace o vulnere su bienestar o no garantice sus derechos. La ubicación en un medio familiar, esto es cuando le sacamos un niño de su medio nuclear y se lo entregamos a su familia extensa, tíos, abuelos, por ejemplo, ¿sí? La ubicación en centros de emergencia en casos de graves vulneraciones, ello incluye, por ejemplo, el hogar de paso, ¿sí? La adopción, que es una medida de restablecimiento de derechos que es definitiva y es puntualmente la más gravosa que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, porque es romper con la familia biológica todo contacto e iniciar otra nueva vinculación familiar con una familia totalmente distinta una vez se ha avanzado o se ha desarrollado todas las etapas del proceso familiar, que de eso sí nos encargan los comisarios de familia y que ya es un proceso más de orden judicial, ¿sí? Y por último, como les decía, cualquier otra medida de restablecimiento de derechos que nosotros tengamos o que podamos ordenar con el fin de restablecer o de observar o de permitir que el bienestar de estos niños, niñas o adolescentes sea completo. Y los niños durante este proceso reciben acompañamiento, me imagino, psicológico también. Todo el tiempo. Las medidas de restablecimiento de derechos duran entre 6 a 18 meses, ¿sí? Durante todo el proceso de restablecimiento de derechos y de acuerdo a las medidas que sean ordenadas, entran en procesos reeducativos, en procesos sociales, en procesos psicológicos, ¿sí? Durante todo el tiempo que dure la medida, se debe garantizar que estos niños estén atendidos en todas sus esferas para poder garantizar precisamente el restablecimiento de sus derechos. De acuerdo a las medidas, por ejemplo, cuando son en internados, por ejemplo, temporalmente se corta el vínculo con la familia para que el niño se acostumbre a ese nuevo entorno y para los procesos de adaptación. Posteriormente, todos tienen la posibilidad de mantener contacto con su familia, de recibir visitas, de tener llamadas telefónicas o videollamadas cuando las posibilidades tecnológicas lo permiten, pero durante todo el tiempo que dure la medida, se les debe garantizar atención integral en todas las esferas. ¿Cuántos procesos activos de restablecimiento de derechos tenemos hoy en día en el municipio? Como te decía hace unos segundos, las medidas duran de 6 a 18 meses. Eso significa que todavía tenemos procesos abiertos de 2022. De 2022 todavía tenemos 18 procesos activos. De 2023 a la fecha llevamos 19 procesos activos. Ya eso implica que tenemos uno más que en todo el año pasado y eso genera como leve aumento. Leve aumento y una cierta alarma. Incluso pues hemos tenido que hacer algunas adiciones presupuestales, por ejemplo a la medida de hogar de paso, porque hemos tenido una cantidad elevada de niños que han estado en estas medidas, que son transitorias y que además involucra grupos de hermanos. Entonces eso genera bastantes dificultades del orden presupuestal. ¿Se relaciona eso de pronto con casos de violencia intrafamiliar? No solamente se relaciona, tiene que ver con casos de violencia intrafamiliar, con casos de violencia sexual, con casos de maltrato, ¿sí? Y con toda una serie de inobservancias que desafortunadamente nuestros niños, niñas y adolescentes se ven envueltos dentro de su medio familiar. Claro, entonces es un llamado también a la comunidad para que estemos atentos y analicemos también ahí qué está pasando entonces con los niños, niñas y adolescentes jardineños. Comisario, ¿quiénes conforman el equipo de la comisaría de familia de jardín y cómo la comunidad puede acercarse a este equipo cuando lo necesite? Bueno, a partir de la expedición de la Ley 2126 de 2021, trajo una obligatoriedad para todos los municipios y distritos a nivel nacional, y es que todos los cargos
dentro de la comisaría de familia deben ser de carrera administrativa. Debido a ello, se presentó y se aprobó un acuerdo municipal por medio del cual se le dieron facultades al alcalde municipal para modificar la estructura de la planta de empleos de la administración municipal, razón por la cual se incluyeron 4 empleos nuevos dentro de la estructura de la comisaría de familia. Nos están acompañando en la comisaría de familia la psicóloga Manuela Botero Alzate, la trabajadora social Alexandra Bustamante Quintero, la abogada Ángela Patricia Jaramillo Velázquez y la auxiliar administrativa Adriana María Ramírez Rendón. ¿Cómo se pueden acercar? ¿Cómo pueden acceder a los servicios de la comisaría de familia? Por el medio que más consideren conveniente, ¿sí? Si nos quieren llamar, si nos quieren visitar, si nos quieren dejar radicar su solicitud. Muchas veces llegan anónimos, por ejemplo, alguna vez nos encontramos con un par de solicitudes debajo de la puerta. Por el medio que las personas, que la comunidad necesite o considere que debemos actuar, nosotros podemos hacerlo y estamos obligados a atender cada una de sus solicitudes. Recordemos por favor el número telefónico de la comisaría de familia. El número es el 845-5550, extensión 15. Perfecto, televidentes, muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este término de restablecimiento de derechos haya quedado un poco más claro para ustedes y de nuevo recordarles ese llamado de atención para que estemos muy atentos a lo que está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes en el municipio. Comisario, muchas gracias por su compañía. Televidentes, yo los dejo en continuación de nuestro informativo Jardín TV, el informativo de los jardineños.